miércoles, pues yo termino de ver estos temas, pero quisiera que observaran cuáles son estos. Por favor, indíquenme si ya ven la pantalla y si me escuchan. Sí, ya se ve, escuchamos. Gracias, chicos. Miren, hemos platicado de introducción a la inferencia estadística, análisis de varianza, comparaciones múltiples. Hemos ya platicado de correlación lineal de Pearson. Me falta platicarles de la de Spearman. Hemos platicado también de regresión lineal simple, de regresión múltiple. Y el día de hoy vamos a platicar de la regresión curvilínea. Nada más me va a faltar agregar la de Spearman, que esa yo creo que la podemos ver hoy o incluso el miércoles. Pero bueno, partiendo de que ya tenemos todos esos temas revisados, todos esos van a venir ahora en el segundo examen parcial. Ya en el tercero, pues van a venir los análisis no paramétricos, que eso lo vamos a ver ya en las últimas semanas, junto con diseño de experimentos, teoría de muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, diseño básico de experimentos. Que eso más o menos lo empezamos ya a ver. Entonces, el examen que ya ahora voy a proponerles, como tiene parte de pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, de todas estas que están viendo, del 3 al 3.5, la única prueba que no es paramétrica es la de Spearman. Y esa por eso la voy a dejar hasta el final para conectarla con los otros análisis no paramétricos. Pero aún así sí la vamos a considerar. Y partiendo de eso, pues necesitamos diseñar algún experimento para poder obtener datos estadísticos y poder aplicar ya sea la regresión lineal simple, la múltiple, la curvilínea o en su caso, además, la correlación lineal de Pearson. Entonces, el día de hoy, pues yo les había propuesto ya en algún momento que se hiciera actividad física y que se considerara la toma de pulso. Ya tendríamos ahí los dos valores. Si ustedes quieren considerar otro valor adicional, no sé, por ejemplo, índice de masa corporal, se trata de obtener datos que no nos cuesten tanto, que no cueste dinero, pues. Si todos ustedes tienen un celular, pueden bajar la aplicación de pulso, toma de pulso, y con eso ustedes pueden obtener la variable aleatoria dependiente. Ya tendríamos que establecer alguna variable independiente, pero lo que quiero es escucharlos, cómo podrían diseñar estos experimentos donde uno se pueda tener regresión lineal simple, regresión múltiple y a su vez vamos a meter correlación de Pearson. La curvilínea puede ser que también se pueda aplicar para que ustedes vean la distinción de los modelos. Ahí les saludo a mi gallo, lo siento, bueno, no es mi gallo, es la mascota de mi papá, pero bueno. Ok, entonces, bien, dado esto, como ya lo están observando, ya tienen ahí los temas y entonces me voy a regresar. Esta semana, por favor, recuérdenme, es la semana 8, ¿es correcto? Sí, doctora. Sí, profesora. Entonces, para el día miércoles, necesito que ya tengan un diseño de experimento para poder aplicar las pruebas de hipótesis de regresión lineal simple. Si no lo tienen, podemos diseñarlo entre todos y entonces se puede realizar. Yo les propongo que hagan alguna actividad física, que se tome el pulso en estado basal, que hagan actividad física, pues de cierta manera puede ser leve, moderada o ya más intensa. Eso va a depender de su condición física y de su disposición, por supuesto. Y entonces que vayan tomando el pulso a través del tiempo. Este pulso, mientras ustedes hacen actividad física, inclusive si suben escaleras, el pulso se incrementa. Entonces, con eso nosotros podemos decir que a ciertos metros, a cierta distancia, se camina o se corre, y entonces ustedes van a ver que se va a incrementar el pulso. Entonces, esto lo podemos ver al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 4 minutos, incluso hasta los 10 minutos. De esa manera podríamos tener ya varios datos y analizar si hay una relación entre las variables, si
agregamos otra variable independiente, podríamos tener regresión lineal múltiple. Entonces, yo les hago esa propuesta, madurémosla, pero ya quiero escuchar sus ideas. Si ya alguno ya trae sus ideas, pues los podemos escuchar al final de la clase. Entonces, esta toma de datos lo pueden hacer en un día. El análisis de datos, pues sí les va a llevar un poquito, pues a lo mejor una semana, ¿no? Yo creo que con una semana tienen. Si dejamos el examen para este día viernes, el viernes dejamos el segundo examen parcial, que se les quede una semana para aplicar el experimento, obtener los datos y aplicar las pruebas de hipótesis, tanto de regresión lineal simple, regresión múltiple, regresión curvilínea, correlación de Pearson. La de Spearman, yo les voy a dar unos datos porque se va a salir un poquito de lo que vamos a estar diseñando y entonces eso ya contemplaría el segundo examen parcial, ¿sale? Entonces el miércoles, por favor, ¿cómo van a trabajar? Por favor, indíquenme cómo les fue con sus equipos, es decir, ya nos quedamos con ese diseño de equipos, como ya están ustedes organizados en equipo, ya se quedaría así. Si no es así, pues yo puedo hacer cambios de equipo, porque vi que algunos se dieron de baja, pero pues los que quedan, entonces reorganizarse. Entonces ustedes díganme, por favor, para el equipo. De mi parte, creo que mi equipo trabajó bastante bien y nos gustaría seguir trabajando juntos, profesor. Muy bien, Alinoe. Gracias. Lo mismo digo también yo, doctora. ¿Son del mismo equipo? Sí, soy del equipo de Ali. Ah, ok. Sí, yo también, del mismo equipo. Pues en mi caso igual, mi equipo creo que trabajamos bien en conjunto y sí me gustaría hacer este segundo experimento con ellos. Bueno, entonces van a quedar así con esos equipos y entonces así se van a quedar. Muy bien. Entonces avanzo entonces, ya con esto cierro lo del examen el miércoles. Ya necesitamos escuchar ideas para su segundo examen parcial, que hagan el experimento y que obtengan los datos. Les digo, mi propuesta, y que es relativamente fácil, es que se pongan a hacer ejercicio, que cuenten, digamos, la actividad física a través del tiempo y que tomen el pulso. Van a ver el cambio de cuando están en estado basal a la parte donde se incrementa la actividad física, se sube el pulso, no tanto, hay un límite, también hay un límite inferior y un límite superior, pero con eso tenemos para poder tener datos y trabajarlos. Bien, entonces le voy a cerrar hasta ahí, me voy ahora a Excel. No sé si alguien de ustedes pudo revisar, bueno, en relación a las pruebas de hipótesis que dejé el día de hoy, como les había yo dejado una participación anterior, esa voy a dejar que la terminen. El día de hoy ya les voy a subir la siguiente, que sería la de correlación Pearson y regresión lineal múltiple. Entonces, antes de pasar a la múltiple, ya habíamos comentado brevemente de qué va. Regreso. Aquí tenemos unos ejemplos que están muy padres. Pues, se los muestro. Estos modelos, como ya bien lo observaron, cuenta con una relación de una variable aleatoria dependiente con dos o más variables independientes. Entonces hay muchas aplicaciones de estos. Hay artículos científicos que reportan sus resultados utilizando la regresión lineal múltiple. Entonces, a partir de estas citas bibliográficas, obtienen datos. Y entonces aquí les muestro uno. Dice
uno de los problemas que se tratan en disciplinas como la ecología o la biología de la conservación es el de identificar factores que influyen en variables como la riqueza de una especie. Esta riqueza de especie es medida como el número de individuos de la especie en un área dada. Entonces aquí muestran en un estudio sobre la población de un parásito, se hizo el recuento de parásitos en 15 localizaciones, 5 localidades con diversas condiciones ambientales. Y entonces ellos quieren ver si tiene que ver, valga, la temperatura y la humedad con el recuento de estas especies, de esta especie, de esta variedad. Entonces estos son los datos. Y entonces cuando hacen el análisis en cualquier programa estadístico, pues se pretende observar si hay relación o no entre estas variables. Se hacen las gráficas de dispersión. Aquí el recuento nos proponen un modelo de regresión lineal múltiple, lineal múltiple, no es simple, es múltiple, que es la y igual, en este caso y es el recuento, va a ser igual a una ordenada, que es beta 0, más beta 1 por la temperatura, más beta 2 por la humedad, más el error, que es derivado de esas variables extrañas que a veces no se pueden controlar. Entonces ahí está el hiperplano de gráfica de dispersión de esos puntos que dan. Y entonces aquí se trata de ver en Excel cómo se van a meter los datos, ¿no? Entonces aquí tenemos el recuento, ese es el modelo, y entonces yo aquí en Excel metí estos mismos datos. Estos datos. Mi máquina. El ruido de fondo. Es la máquina de alguien más, ¿verdad? Porque, bueno, entonces aquí tienen los datos, ahí ya les puse la variable aleatoria y, que es la dependiente. Vamos a ver si hay una relación de temperatura y humedad. Ahí tenemos dos variables independientes. Entonces, para eso, en Excel, lo que vamos a ver es en datos, nuevamente, análisis de datos. Ahorita que aparezca la ventana, vamos a introducir los valores que nosotros tenemos en este ejemplo. Entonces, aquí viene regresión. En esta regresión le vamos a dar entrada de Y, que serían los recuentos, con los valores de las, ¿no? Que en este caso tenemos dos, que es la temperatura y la humedad. Tenemos rótulos en la primera celdilla. Ustedes ven temperatura, humedad, recuento. Nivel de confianza, vamos a tener el 95%. Rango de salida, le vamos a dar que nos los den esta misma hoja. Y vamos a darle todo lo demás para que veamos qué sucede con las dos pruebas de hipótesis. Por un lado, vamos a ver la prueba F de Fisher. Entonces, aquí tenemos el resumen de los datos. Aquí sí queda también posible revisar, queda perfecto el coeficiente de correlación múltiple, que el valor, mientras más se acerque a 1, quiere decir que tiene una relación directamente proporcional. Si se acerca a -1, es una relación inversamente proporcional. Si se acercase a 0, ese valor de coeficiente de correlación múltiple, quiere decir que no tiene ni intensidad de la relación entre esas variables. Tenemos también el coeficiente de determinación, el R ajustado, el error típico, las observaciones. Entonces nos vamos a la F de Fisher. Aquí ustedes pueden observar que el valor de F es 75.67 y en automático vemos el valor crítico de tablas, que es un valor muy, muy pequeñito. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo que en este caso la razón de variación es mucho mayor, es mayor que el valor crítico, se rechaza. ¿Cómo quedan las hipótesis? En el caso de las hipótesis para esta, recuerden que la hipótesis estadística implica una hipótesis nula
en donde las pendientes, en este caso las asocian con las betas, o en el caso le pueden poner pendiente, las pendientes son iguales a 0. Si son iguales a 0, pues no tiene ninguna relación, ninguna intensidad de la relación ni nada. La hipótesis alternativa, que al menos una pendiente es diferente de 0. Aquí tenemos dos pendientes, si ustedes lo ven. Si fueran iguales las pendientes, aquí tenemos dos factores, ¿no? Dos factores que tienen que ver con las variables. La variables independientes serían la humedad y la temperatura. Son dos. Entonces aquí en la hipótesis nula sería que la pendiente para la variable independiente humedad, o en su caso la pendiente de temperatura, sean iguales a 0, y entonces abajo me conformo con que alguna sea diferente, habrá que ver cuál con cuál. Para eso pues vamos a validar cada una de las pendientes en el caso de la test-student. Entonces, en este caso nos queda que la razón de variación es mayor, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con que al menos una pendiente es diferente de 0. En el caso de la test-student, ustedes ven que ya podemos establecer un modelo, el modelo, digamos, matemático estimado. En este caso sería una Y igual, recuerden que es una Y gorro, entonces es el estimado, ¿no? Es Y igual, aquí lo manejan como beta 1, beta 2 las pendientes. En el caso de beta 0 sería la ordenada. Vámonos con beta 1, que en este caso está asociada a la variable 1, más beta 2 o B2 con la variable 2. Y ese sería nuestro modelo estimado. Entonces aquí le vamos a poner modelo estimado. Y entonces aquí yo ya puedo construir quién es Y, quién es beta, quién es B1, quién es X1. Entonces, como ustedes pueden ver, el recuento es la variable Y. Ese recuento va a ser igual a la ordenada. En este caso, la ordenada, ustedes pueden ver la intercepción, que da un coeficiente de 33.14, 34, 1408. Ese es el valor solamente de la ordenada. Luego me dicen que lo tengo que sumar con el valor de la primera pendiente. Vamos a tomar como primera pendiente a la temperatura, y entonces esa temperatura, ustedes ven que tiene un valor del coeficiente de 1.5921. Vamos a poner todo el valor, 64.25.3. Y lo vamos a agregar con X1, que es la primera variable independiente, más, vamos con la segunda pendiente, que le va a corresponder a la segunda variable independiente, que sería el 1.43, 1.43, 23, 34, 637. Y corresponde a la variable independiente 2. Entonces, aquí ya tenemos este modelo, de tal forma que lo que ahora le voy a acomodar para que ustedes lo puedan relacionar, que el recuento va a ser igual, sí, a esos valores de datos que tenemos, pero aquí lo que vamos a hacer es agregar en X1, que X1 es la primera variable independiente y aquí esta va a corresponder a la temperatura. Y en el caso de la variable 2 va a corresponder a la humedad. Entonces ahí ya tenemos la fórmula. Este sería el modelo estimado y ese es el que se va a validar, es decir, se valida para el caso de test-student si la ordenada estadísticamente es confiable, es decir, es diferente de 0. Si es diferente de 0, me quedo con la hipótesis alternativa
y estadísticamente tiene una diferencia significativa, el valor es 33.14 y para el caso de las otras pendientes también se le va a aplicar. Entonces, para eso se observan los valores de probabilidad. Para el caso de la ordenada, que es el valor 33.14, pues tengo que ver con qué hipótesis estadística me voy a quedar. Entonces, antes de ponerles aquí, déjenme insertar una celda para agregar bien. Entonces tenemos tres hipótesis para cuando utilizamos el test student. La primera hipótesis implica que mi hipótesis va a ser relacionada a la pendiente. Entonces, mi primera hipótesis tiene que ver con hipótesis nula, donde la ordenada sea igual a 0, contra la hipótesis alternativa de que la ordenada sea diferente de 0. Esa sería la primera. La segunda hipótesis tiene que ver con mi hipótesis nula, donde la pendiente que está asociada a la primera variable independiente, que sería, vamos a ponerle pendiente 1, que está relacionada ya sea con la temperatura o la humedad, vamos a ponerle aquí que sea la temperatura, que sea igual a 0, contra la hipótesis alternativa de que esa misma pendiente, que es la número 1 y que tiene que ver con la temperatura, pues que sea diferente de 0. Vamos con la tercera hipótesis, donde la hipótesis nula ahora es la pendiente número 2 contra la hipótesis alternativa. Entonces, esas tres son las que se tienen que observar aquí con estos valores de la probabilidad. Entonces, nos vamos para el primer caso. La primera hipótesis, pues la probabilidad es 0.021, que tiene que ver con la ordenada. El estadístico calculado, tendríamos que ver cuál es el valor crítico de tablas, con los grados de libertad. Pero podemos concluir aquí que la hipótesis alternativa es la verdadera. HA es cierta, es decir, es diferente de 0. En el segundo caso también HA es cierta, en el tercer caso también. ¿Por qué? Porque los valores de probabilidad son muy pequeños, son muy más pequeños que 0.05, el alfa. Entonces es por eso que nos podemos quedar con ese valor. Entonces con eso nosotros podemos ya decir que tenemos la toma de decisión, indicando que con estos datos que tenemos aquí, vamos a ver el
déjenme pasar a algo ahora, que seguramente ustedes ya lo vieron, nada más es para que ustedes tengan un repaso rapidísimo, un repaso de 5 minutos, que tiene que ver con las funciones elementales. Estas funciones ya las vimos ahorita en la regresión lineal simple y también en la regresión lineal múltiple. Son funciones lineales, entonces nos fijamos en cómo está la ordenada y cómo está la pendiente. Pueden tener una relación directamente proporcional, como lo ven en la gráfica de la izquierda, o inversamente proporcional, como lo ven en la gráfica de la derecha. Entonces, siguen una función, es un modelo matemático, y entonces tenemos esas características para las funciones lineales. Estas, como ustedes ven, son una forma particular de funciones. Cuando las funciones dejan de ser lineales, pueden ser funciones curvilíneas, es decir, van a generar curvas. Estas curvas, pues, pueden formar concavidades. Pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Entonces, las funciones matemáticas las vamos a observar como modelos estadísticos y entonces la regresión en cuanto queramos ver si hay relación entre dos variables, se puede mostrar a través de diferentes modelos matemáticos. Ya vimos la función lineal y vamos a ver la función cuadrática. Entonces, para eso necesito que recuerden cómo es una función cuadrática. En este caso, la función, digamos que seguramente van a recordar de inmediato, es una f de x igual a por x al cuadrado. Reconocemos que cuando están elevadas estas x al cuadrado, ya nos están indicando que tienen un grado. El grado es de segundo grado y entonces vamos a ver que todas estas gráficas van a ser parábolas y que dependiendo el valor que acompañe a esa x al cuadrado, es decir, la letra a, como ustedes lo pueden observar aquí, si la letra a es mayor a 0 o menor a 0, pues van a tener ciertas características. Si es mayor a 0, va a ser cóncava hacia arriba. Si es menor a 0, va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, esto sí es importante que lo consideren porque vamos a revisar esta función curvilínea, que es una función cuadrática. Y entonces, digamos que el modelo matemático es sencillo, es el que tienen ustedes aquí, y hay otra más, hay otra función cuadrática que vamos a ver más adelante. Aquí ya les estoy mostrando si son valores positivos o negativos los de a, que acompañen a la variable independiente x, está elevada al cuadrado y entonces solamente se cambian un poquito los recorridos. Los recorridos son las imágenes. Y entonces cuando vemos también la forma en la que se representan las funciones cuadráticas también son de este estilo, en donde se le asocia, tenemos la f de x que es igual a la x, esto es igual a por x al cuadrado, eso es lo que vimos en la primera gráfica, que es una función cuadrática, pero ahora se le agrega un complemento que es b por x. Aquí ustedes ven que la x pues no más está elevada a la 1 y se le va a sumar una constante y nos hacen una condición que las a's que acompañan a las x al cuadrado son diferentes de 0. ¿Por qué? Porque si fuera igual a 0, es decir, si yo sustituyo a mi letra a con un 0, 0 por x al cuadrado se anula la función y deja de ser una función cuadrática. Es por eso que tienen esta condición. Y vamos a observar que estas funciones, todas estas funciones son una parábola. Son parábolas. Y entonces, como ustedes recordarán, las parábolas van a tener un vértice, van a tener una concavidad y van a tener un cambio de dirección. Vamos a ver dónde está ese cambio de dirección. Yo sé que estos son matemáticas, pero quiero que recuerden de qué van las funciones cuadráticas, porque la regresión curvilínea pues tiene que ver con generar un modelo estimado de una función cuadrática. Entonces, una vez que ya recuerdan cuáles son estos elementos,
pues se pueden obtener los valores del vértice, los valores de cambios de dirección, cuál es el punto máximo, cuál es el recorrido de la función. Entonces, simplemente para que ustedes recuerden cuáles son sus características de las funciones cuadráticas. Aquí tenemos dos, y entonces, como bien les decía, tienen una concavidad. Si la letra que acompaña a la x al cuadrado es positiva, pues va a ser cóncava hacia arriba. Y vamos a ver si la letra A sale con un número negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Tienen un punto mínimo, o en su caso un punto máximo, dependiendo. Tienen corte con el eje de las X, ustedes lo ven aquí, y en ocasiones también pueden tener cortes con el eje de las Y. Tienen un intervalo de imagen que va, por ejemplo, desde este punto hacia arriba, o en su caso, de esta parábola, desde este punto máximo hacia abajo. Entonces, dependiendo, ¿no? Lo que vamos a observar de las funciones cuadráticas, pues tenemos que ver si los datos recolectados persiguen un modelo de función cuadrática, ¿vale? Entonces, eso es nada más para que ustedes observen las generalidades de las funciones cuadráticas, que seguramente ya las conocen. Entonces, hay otros modelos matemáticos que tienen que ver, por ejemplo, con funciones polinómicas. Estas funciones polinómicas, pues vamos a ver que tienen varios cambios de dirección dependiendo el grado de la función. Entonces, también dependiendo si son pares o impares, en fin, son varios modelos. Ya que recordamos cuáles son las características de la función cuadrática, ahora sí, me voy a la regresión curvilínea. Esta regresión curvilínea, déjenme abrir la presentación. Por favor, indíquenme si ya ven la presentación. Bueno. Por favor, indíquenme si sí observan la presentación. Todavía no se ve. A ver, algo está pasando que no. Ay, a ver, por favor, indíquenme si sí ya lo ven. Ya, ahora sí. Ya, doctora. Muchas gracias. Ahora sí, ya que recordaron cuáles son las funciones cuadráticas, pues nos vamos a este apartado de lo que se consideraría, pues ya no es una función lineal, va a tener una curva, una concavidad. Y entonces lo que se busca es que precisamente los puntos recolectados para saber si hay relación entre dos variables, entre la variable independiente y la variable dependiente, perdón, independiente y dependiente, aquí está la y, perdón, esta es la variable x, ay Dios santo, creo que, a ver si me escucharon, aquí variable independiente y de este lado la variable y, que sería la variable aleatoria dependiente. Entonces lo que vamos a ver es si hay una relación entre estas dos variables a través de un modelo matemático que persigue un modelo cuadrático, un modelo de una función cuadrática. Y aquí ustedes lo van a observar. En este modelo, déjenme ponerles tantito, no puedo poner el cursor. Entonces ustedes van a observar que el modelo que se persigue va a ser este. Ustedes ven estos puntos negros que son los que queremos ver si esa nube de datos de dispersión se acoplan y pueden ser explicados a través de este modelo matemático que es la línea azul. La línea azul es una función cuadrática que tiene un vértice, que tiene una concavidad, abre hacia arriba y no sabemos si corte con el eje de las X, de las Y. Aquí no corta con el eje de las X, el de las Y posiblemente. Y entonces lo que vamos a estimar ahora son estos valores. Se van a buscar estos estimadores. Aquí lo que se trata de buscar es que el efecto de la variable independiente va a ser
en un momento dado al doble. Al doble, ¿por qué? Es decir, es como si lo multiplicásemos ese mismo valor o también le aplicamos la potencia, es lo mismo. Entonces, lo que vamos a observar es si justamente tiene un efecto que multiplicado me va a dar este cuadrado. Ese efecto, ¿no? Eso es lo que se pretende observar con este modelo matemático. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer nuevamente es una prueba de hipótesis que tiene que ver con la regresión curvilínea. Cuando hablemos de regresión curvilínea es porque vamos a hablar de modelos matemáticos que van a tener en su interior curvas, que ya no son funciones lineales como las vimos en las otras regresiones. Entonces, en este caso, aquí les presento un modelo que sale de este artículo científico en donde ellos quieren estimar a nivel espacio-temporal lo que sucede con la precipitación en una zona geográfica. Y entonces en esa zona geográfica no sé si me escuchen, es que creo que me sacó internet. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, sí, le escuchamos. Entonces aquí les decía que en el caso, ¿qué le está pasando a mi mujer? Por favor, indíquenme si me escuchan. Sí. Ay, perdón, es que me saca y me mete mi internet, entonces no alcanzo a ver si todavía estoy adentro. Ya. Les decía, entonces ellos lo que quieren ver es que miden la cantidad de precipitación en milímetros y entonces hacen estos puntos azules que observan. Ellos ven que a ciertas altitudes, a 0.5 kilómetros, pues se da esta nube de precipitaciones. Y entonces ven que cuando se incrementa la altitud, hay una menor presencia de la precipitación. Sin embargo, lo que ellos observan es que tienen este comportamiento. No tienen un comportamiento lineal. Quieren saber si tiene un comportamiento cuadrático, en donde el modelo propuesto, el modelo estimado es este, y quiero que observen la ecuación. Ven ustedes que el valor que acompaña a la x al cuadrado es un valor negativo. Como es negativo, la función cuadrática sigue siendo una parábola, pero abre hacia abajo. Ustedes ven la línea negra. Una vez que tenemos ese valor, vemos que también se le va a sumar un valor constante, que es 2.3256 por la X, más otro valor constante, que es 0.2785. Entonces, esta ecuación persigue esta línea negra y entonces quieren saber qué tantos de esos datos son explicados con este modelo curvilíneo. Entonces, vamos a ver que para el caso, solamente es para que ustedes vean que hay un sinfín de artículos científicos que utilizan la regresión curvilínea, la regresión cuadrática. Aquí tenemos 3 modelos para observar las regresiones. El lineal, ya lo pueden identificar. El cuadrático es el que vamos a ver ahorita. Y también está el cúbico, que también se puede aplicar el cúbico. En el caso del cúbico, pues vamos a ver que tenemos que sacar una ecuación de grado 3, porque vamos a ver que es una función cúbica. Entonces ahí tenemos eso. Para el caso de la regresión parabólica, regresión cuadrática, tenemos que aplicar un método de estimación de mínimos cuadrados que es este. Este modelo lo que va a mostrarles es, ya sé que es una matriz, pero esta matriz se va a conformar con una serie de sumatorias. Sumatorias de las X, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de las Y, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de X por Y, y en fin. Esto nos va a servir para obtener un sistema de ecuaciones.
ustedes recordarán que se puede aplicar un sistema de ecuaciones lineales para obtener las incógnitas. No sé si recuerden el método de Cramer, que es el método de determinantes. Entonces, este método nosotros lo vamos a aplicar para poder obtener los valores de cada una de estas ecuaciones para saber las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Pues cuánto vale este y cuánto vale este. Recuerden que para los datos de regresión lo que se hace es obtener los datos, hacer una gráfica de dispersión y los únicos datos que vamos a tener son valores de X y de Y. Ahora hay que construir la ecuación tal como lo hicimos con la regresión lineal simple o la regresión lineal múltiple. Se tiene que hacer el modelo propuesto. Como ahorita no lo tenemos, pues tenemos que obtener estos valores que acompañan a la variable independiente. ¿Cómo lo sacamos? Con esta matriz. Con toda esta matriz que se le va a llamar más adelante método de determinantes. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos que sacar para esta ecuación. Y entonces esta regresión también se puede obtener con esta serie de fórmulas. Y entonces simplemente se pueden hacer diferentes despejes, pero también se pueden obtener. Y todos estos son métodos de mínimos cuadrados. Así se llaman todos estos modelos para poder obtener estos estimadores. Los estimadores son, en el caso de esta función parabólica, es f de x igual a la 0 más a la 1 por x más a la 2 por x al cuadrado. Lo que queremos saber es cuánto vale a 0, a 1, a 2. ¿Sale? Entonces, por eso se hace este método. Ahora bien, con estas matrices, con esta matriz que vamos a sacar, vamos a relacionarlo con los diferentes modelos de regresión. Estos modelos, les digo, son para ver si hay una relación entre las variables y poder tener ecuaciones que nos ayuden a predecir. Entonces, una vez que ya tenemos estos modelos, pues hay que buscar cuál de todos estos modelos me permiten hacer una mejor estimación y que pueda darse una explicación del comportamiento de los datos obtenidos a través de este modelo matemático. Entonces ahí tenemos de qué va esta relación y el término regresión fue definido por Francis Galton en uno de sus libros en donde él refiere que hay una ley de la regresión universal. Entonces él menciona que hay que ver un estudio de mejora de la raza humana a partir de las características hereditarias. Él se dedicó a estudiar eso. Entonces él decía, Galton decía que al estudiar la altura de los hijos en relación con la altura de los padres, mencionó que la altura de los hijos de padres altos regresaba hacia la media de la altura de la población a lo largo de sucesivas generaciones. Entonces, veía que hijos de padres demasiado altos tendían a ser en promedio más bajos que sus padres, e hijos de padres muy bajos tendían a ser en promedio más altos que sus padres. Entonces, había como un regreso, ¿no? Un regreso en estas características y por eso él empezó a estudiar estos modelos de regresión. Y entonces se trata de estimar la mejor relación funcional entre una variable dependiente y una o varias variables independientes, mientras que los métodos de correlación, como ya lo vimos, van a medir el grado de asociación, la intensidad de la relación entre las variables. Entonces, una vez que tenemos eso, los modelos de regresión, como ya lo habíamos platicado, hemos visto modelos de regresión simple, el modelo de regresión lineal simple, que es solo una variable independiente con una variable dependiente, una X y una Y. En el caso de la múltiple, pues tenemos más de dos variables independientes con una variable dependiente, con una Y. Y de ahí, de esos modelos, tanto simple como múltiple, se va a otra división que tiene que ver si son modelo de regresión lineal simple y lineal. O sea, si hablamos del lineal, en este caso del lineal, pues es una función matemática en donde la X tiene un grado. Matemáticamente esa ecuación tiene un grado, X a la 1. Cuando hablamos de una función simple no lineal,
es que ahí ya cambió esta X, ya no va a tener una X a la 1, puede tener X al cuadrado, X al cubo. Y a su vez también vamos a ver que con los modelos múltiples también podemos encontrar eso, ¿no? El modelo de regresión múltiple lineal es el que les mostré, no les he mostrado ninguno no lineal, pero también existe. Entonces, para eso, aquí les muestro unos modelos de regresión lineal con parámetros de regresión. Entonces, aquí lo que quiero que observen es que hay nombres de las funciones matemáticas, como la parábola, el cuadrático, que es la que vamos a ver hoy, está el polinomial o cúbico, en este caso, quiero que observen la ecuación matemática. Esta ecuación matemática aquí ya tienen el grado 3. En el caso de un polinomio de grado n, o sea que tenga de cuarto, quinto, aquí ya ven la diferencia de esta ecuación y lo tienen aquí. En el caso de si utilizan ecuaciones trigonométricas o logarítmicas, o en su caso semilogarítmicas, o si quieren obtener las inversas, ¿no? A partir de una f de x igual a mx más b, pueden obtener las ecuaciones inversas. Entonces son diferentes modelos. Eso va a depender. ¿Qué modelo puede utilizar? Va a depender de lo que observen con los datos. ¿Qué observan con los datos en cuanto a una gráfica de dispersión? Aquí tenemos otros modelos más que tienen que ver con raíz cuadrática, o en su caso con el cuadrado de los logaritmos, o otras ecuaciones lineales. ¿Vale? Entonces simplemente pues ustedes pueden ver que se pueden ir construyendo siempre y cuando ustedes tengan, digamos, pues sí, una idea general de las funciones matemáticas, de los modelos matemáticos. Entonces, cuando hablamos de transformación también de estos modelos, tenemos modelos de regresión no lineales y su transformación a modelos de regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente se hacen algunos movimientos algebraicos en donde se pueden establecer modelos con una f de x igual a mx más b. Se transforma este modelo no lineal a este. ¿Por qué este no es lineal? Porque si ustedes observan, tienen 1 sobre, aquí tienen beta 0 más beta 1 por x, es un cociente. Entonces estos modelos van a depender su dominio de esta expresión. Entonces estos no pueden acercarse a valores que eliminen esta función porque se elimina la función, ¿no? Entonces se hacen transformaciones, igual esta, se hacen transformaciones lo más posible para que se parezcan a una f de x igual a mx más b. Entonces, tenemos aquí otra tabla de cuando se hacen estas transformaciones y lo que quiero que observen es que muchas de estas pues ya son funciones, pueden ser exponenciales de raíz, van a tener otras características, ¿no? Aquí les presento de algunas fórmulas para estos mínimos cuadrados para obtener el estimado, obtener los valores. Entonces, en el caso de la regresión lineal, fue la que ya vimos, también se obtienen de esa manera, a partir de estas ecuaciones, se hacen los despejes pertinentes, a partir de las que ustedes ven aquí, se hacen los despejes pertinentes para obtener la pendiente y la ordenada. Y en el caso, pueden ver si está con logaritmo natural, o en su caso, si son mezcladas, vemos que también tienen exponenciales, también pueden aplicarse. Todas estas que están de este lado son las sumatorias que se tienen que sacar de los datos para obtener los determinantes, ¿sale? Los determinantes pues, van a ser estos valores que acompañan a la ecuación como constantes o que acompañan también a las X. El error pues no se saca, se sacan prácticamente estas ecuaciones muestrales, que son las que vamos nosotros a calcular el día de hoy. Entonces, nada más mostrarles diferentes modelos. En el caso de lo que nosotros vamos a sacar el día de hoy, vamos a aplicar este modelo. Este es el modelo poblacional. El muestral se trata de sacar esta ecuación estimada. Entonces, yo no sé cuánto valga la A, la B y la C. Por lo tanto, se van a obtener este sistema de ecuaciones lineales para la obtención de
de cada uno de ellos, ¿no? De los determinantes. Entonces ahorita me regreso con estas. Y bien, entonces vamos a empezar con este modelo. Vamos a plantear un ejercicio para que ustedes vean cómo se va a obtener este modelo cuadrático. Recuerden, está representado por una ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado es porque tiene un grado 2, la X, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es cuánto valga A, B y C, que son los estimadores, que los vamos a obtener por el método de mínimos cuadrados. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a este sistema de ecuaciones que, si es posible, le pueden tomar una captura, porque vamos a hacer cada uno de los elementos que ustedes observan aquí. Tenemos una n, la n es la n total de los datos. No sabemos cuánto valga A, B y C, que es lo que vamos a calcular. Sí podemos obtener la sumatoria de las xy, x al cuadrado y, o las y. Sí podemos obtener todas esas sumatorias. Entonces, estas las vamos a utilizar para esta regresión y vamos a utilizar un método que les decía que se llama método o matriz de determinantes. Esta matriz lo que va a hacer es una relación de los datos obtenidos del sistema de ecuaciones por el método de mínimos cuadrados y vamos a calcular el determinante general. Vamos a determinar determinante para el primer estimador, el segundo determinante para el segundo estimador, el tercer determinante para el tercer estimador. Hacemos una relación de cocientes para obtener cada uno de estos datos. Lo que queremos es obtener estos estimadores que ustedes ven en la ecuación de segundo grado. Entonces, vamos a utilizar algo que se llama matriz de coeficientes o también ustedes lo pueden encontrar como solución de un sistema de ecuaciones lineales. En este caso vamos a tener tres incógnitas. ¿Por qué tres incógnitas? Porque es A, B y C que están contenidos en la ecuación cuadrática. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Aquí simplemente tenemos pocos datos para que ustedes visualicen que a partir de estos pues se tienen que hacer varios cálculos. Y entonces tenemos que esta tabla se tiene el número medio de acres por granja en los Estados Unidos en una selección de varios años. Entonces aquí tenemos el número de acres y se seleccionaron desde 1950 hasta 1994. Ustedes ven en cada una de estas del tiempo, va de 10 en 10 y después llega a 4 años más. Entonces ahí se va a hacer un pequeño reajuste. Ese reajuste en el tiempo para esta ecuación no se va a hablar como una variable X. La variable X aquí está denominada como T. Entonces esta T es una T al cuadrado. Ahí ustedes lo ven. Y entonces se va a ajustar estos datos para que el tiempo cero de 1950 sea tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Y aquí como no abarca los 10 años, sino hasta el 4, se genera 4.4. Entonces estos se van a mantener de tal forma que necesitamos determinar este modelo cuadrático y a partir de que determinamos este modelo cuadrático, la prueba de hipótesis que vamos a aplicar es saber si el valor que acompaña a la t cuadrada o a la x al cuadrado, que estamos hablando de la variable independiente, estadísticamente es confiable. Queremos saber si estadísticamente es diferente de 0. Para eso se va a aplicar la prueba de hipótesis de ANOVA para saber si sí tiene una diferencia de 0 o no. Entonces también se puede hacer estimaciones a determinado año y también calcular R cuadrado. Entonces vamos con la tabla de los datos. Entonces tenemos 6 datos. Estos datos, como ya lo vimos en las otras regresiones, son datos bidimensionales. ¿Por qué? Porque tienen una pareja de coordenadas, una X y una Y, en este caso una T y una Y, y entonces los podemos localizar en el plano cartesiano. Entonces ya tenemos estos datos, lo que necesitamos saber es estimar estos parámetros para conocer la ecuación que sigue este modelo y vamos a ver si es necesario, más bien queremos saber si hay confianza estadística para
que ese valor sea diferente de 0, los estimadores que acompañan a las X sean diferentes de 0. Entonces ya tenemos identificadas las variables, solo tenemos una variable independiente, en este caso es el año que se registran los datos, variable dependiente, el número medio de acres otorgados por granja, y empezamos. Entonces lo que queremos es determinar las constantes Profesora, del modelo. ¿me Dime. podría poner el paso 1, por favor? Voy. Queremos determinar estas. Para eso vamos a usar el sistema de ecuaciones lineales. Sí, gracias. Bien, entonces con este sistema de ecuaciones lineales quiero que observen que para la primera, aquí nos piden la cantidad de datos que se tienen. Si ustedes cuentan, tenemos una N1 de este hasta esta N, pues serían 6 datos, ¿no? Aquí se le va a poner el número 6, se le deja la letra A, más la B, se le deja la letra B. Vamos a sacar la sumatoria de las T's, que en este caso son estos valores, que les digo que se hizo una transformación para manejar mucho mejor los valores de los años. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 4.4. Se saca la sumatoria y la sumatoria da 14.4. Ese 14.4 lo vamos a poner aquí. Más C por la sumatoria de T al cuadrado. Entonces, de estas X o T al cuadrado hay que elevarlas. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 4.4 por 4.4, 16.39, se suman todas estas y nos da 49.36 y se va a sustituir aquí. Todo esto va a ser igual a la sumatoria de las Y's. Estos valores de acre se van a sumar, todos estos se suman y dan el valor de 2.250. Este valor pues lo vamos a sustituir aquí. Y así nos vamos a ir con todas, ¿no? Aquí ya tenemos T1, nos piden también T cuadrada, la sumatoria de las T al cubo, la sumatoria de las T por las Y, que aquí también ya están, la sumatoria de las T al cuadrado, la sumatoria de las T al cubo, la sumatoria de las T a la cuarta, la sumatoria de T al cuadrado por las Y, que sería esta, aquí ya lo tenemos, y entonces aquí se sacan todas esas sumas, ya se tienen esas, ¿no? Entonces una vez que se tienen esas sumatorias, los vamos a sustituir. Aquí están esas mismas sumatorias, que son las que tenemos en la tabla, y simplemente las voy a sustituir para obtener mi sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Las 3 incógnitas, ¿cuáles son? Pues es el A, B y C. Entonces simplemente sustituimos y ustedes ya aquí ven las ecuaciones. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Son los valores que yo utilicé para cada una de las sumatorias. Simplemente las reorganizo y son esos datos que se tienen. Una vez que ya organicé estos datos, pues yo necesito hacer la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Ya tengo ese sistema, son estos valores que ustedes ven aquí. Los valores en rojo van a estar acompañando a la letra A, B y C, que son los que necesitamos calcular, y los valores independientes son los que están en verde, que son los que están iguales del igual, después del igual, como el 2500, 2250, 6271, el 22.258, son valores independientes. Bien, ya que tengo aquí este sistema de ecuaciones, ahora viene lo interesante. Se va a sacar el método de determinantes para resolver el sistema. El primer determinante que necesitamos es el determinante general. Para sacar el determinante general, se van a acomodar los datos por columna de todos los valores que acompañan a las X, es decir, el 6, bueno, no a la X, en este caso a la A, 14.4, 49.36, y son todos estos datos. También vamos a colocar el 14, que está aquí, el 49.36, el 185.2, y lo dejamos. Para el caso de la siguiente incógnita, que sería para este caso, pasamos el 49.36 aquí, el
185.2 y el 728.8. Ojo, solo es para obtener la primera determinante, que es la general. Esta general va a ir en el denominador de todas las otras. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos acomodado todos estos datos, vamos a resolver este sistema de ecuaciones con tres incógnitas. El determinante general, lo que se va a hacer es colocar estos datos acomodados, así como lo puse de forma anterior. Esta matriz que ustedes ven aquí es la que les expliqué hace ratito. Déjenme regreso tantito para que las vean. Este sistema que les acabo de platicar, lo sacamos a partir de la organización de cada una de las ecuaciones, es el mismo que tenemos aquí arriba, en la parte superior derecha de la diapositiva, y estos datos lo que quiero que observen es que están acomodados por columnas, y lo que se hace para resolverlo, por supuesto en Excel lo pueden hacer muy rápido, pero para que ustedes comprendan cómo se obtienen estas. Entonces, una vez que ya tienen este determinante, estas mismas columnas se van a copiar aquí. Ustedes lo ven. Son estas tres columnas. Estas columnas son las mismas que tengo yo aquí. Lo que se va a hacer para considerar todas las posibles combinaciones es copiar estas dos primeras filas y pegarlas abajo. Ustedes ven que están estas mismas, son las que están hasta arriba. Simplemente las seleccionan y las copian. Una vez que tenemos completa esta matriz, lo que se va a hacer es multiplicar 6 por 49.36 por 728.8 más, que tenemos aquí, 14.4 por 185.2 por 49.36 más 49.36 por 14.4 por 185.2, y ya que tengamos eso, se hacen las operaciones aritméticas, o sea, se multiplican estas, se van a sumar con estas y se multiplica también con esta, de hecho aquí va todo suma, y se obtiene un resultado. Este resultado se va a restar más adelante con ahora las multiplicaciones, pero del lado de derecha a izquierda. Primero lo hicimos de izquierda a derecha, como ustedes ven las flechas aquí, y ahora nos vamos en sentido contrario, nos vamos de aquí para acá. Entonces, una vez que tenemos estas multiplicaciones, nuevamente 49.36 por 49.36 por 49.36, que es lo que tenemos aquí, más 185 por 185 por 6, que son todas estas, más 728 por 14.4 por 14.4, ojo, aquí me equivoqué, eso es una suma. Entonces, todo esto se va a sumar y entonces nos da este resultado, esta cantidad de 477.179.386, y estos valores que nos dieron es el que yo coloco aquí, lo voy a restar con el de abajo y me da un resultado. Este resultado de 1936.41 y cachito, ese dato ya es el resultado del determinante. Ese resultado pues ya lo vamos a utilizar nosotros en el denominador para calcular cada uno de los valores. Por ejemplo, si voy a calcular ahora mi primer valor del estimador, que en este caso sería A0, después va a venir beta 0 o C0, este A0 se pone en el numerador y en el denominador se pone el valor que sacamos previamente, que es el valor que tenemos en la diapositiva anterior, que sería 1936 con .41574. Ese valor es el que ponemos en el denominador. Ahora vamos a sacar el numerador. La determinante para esta primera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no vamos a colocar los mismos datos que pusimos en la otra matriz. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en primera instancia el término independiente del sistema de ecuaciones, todos los valores que acompañan a las A's, digo, a las B, aquí ya lo estamos viendo, y los valores que están con la letra C. Estos valores ya que están aquí, los vamos a copiar estas dos primeras columnas y las vamos a pegar al lado derecho.
para tener así nuestra matriz. Lo que vamos a hacer en este sistema de matrices es multiplicar. Es decir, yo voy a multiplicar 2.250 por 49.36 por 728.8, que es lo que tengo aquí, más 14.4 por 185.2 por 22.258, que es lo que tengo aquí, más 49.36 por 6.271 por 185.2. Hago las operaciones aritméticas y me da esta cantidad enorme, ¿no? Entonces, estamos hablando de 197.626.114. Y hacemos lo contrario ahora de derecha a izquierda. Entonces, multiplicamos este por este, más este por este, más este por este, más, ya, aquí, perdón, me equivoqué, este es un signo de suma. Se hace la operación y yo tengo este dato. Ya que tengo este dato, pues nuevamente voy a restar el primero menos el segundo, que son las operaciones que tengo aquí, y me da en total 411.279.95. Este valor es el que vamos a colocar en el numerador. En el denominador es el valor que sacamos de la determinante general, que es el 1923 y pico. Cuando hacemos la división, nos da un valor de 212.39. En este momento, ese valor ya es considerado un estimador para la ecuación cuadrática, para lo que estamos buscando. Una vez que ya lo tenemos, procedemos para sacar ahora el caso de B, la siguiente determinante. En este caso, la siguiente determinante, van a ustedes observar que ponemos los mismos valores, ponemos los valores de X, los valores de términos independientes, los valores que están acompañando a la C. Estos son los que acompañan a la A y a la C. Vamos a determinar a la B, ¿no? A la letra B, que como ustedes lo ven, está aquí arriba. Entonces, por eso se ponen todos menos el indicado, ¿no? El que vamos a calcular. Entonces, en este caso, se ponen estas tres filas y lo que se va a hacer es copiar estas dos filas y se pegan abajo, que son las que están aquí. Y nuevamente empezamos. Se multiplica 6 por 6.271 por 728.8 más 14.4 por 22.258 por 49.36 más 49.36 por 2.250 por 185.2, me va a dar un resultado, ¿no? Entonces, lo hacemos también en sentido inverso, o sea, de derecha a izquierda. Nuevamente se saca el determinante, se resta este menos este y se va a obtener un valor. Ese valor, pues es el valor que ustedes tienen aquí, de 185.836.8704, se divide por el determinante general de 1900 y cacho y nos da el valor del siguiente estimador, que sería 95.97. Entonces, hasta ahí ya nada más nos falta encontrar un solo estimador. Este estimador es el estimador que va a acompañar a la X al cuadrado, y entonces es el último que nos falta. Para eso, pues en la matriz, para obtener los valores de C, vamos a poner los que acompañan a la A, a los que acompañan a la B y los términos independientes. Y en este caso se van a copiar estas dos primeras columnas y se pegan a la derecha. Y se procede de la misma manera, ¿no? Es decir, 6 por 49.36 por 22.258 más 14.4 por 6.271 por 49.36 más 2.250 por 14.4 por 185.2. Se saca la operación, se tiene un valor y se va a restar con ahora de derecha a izquierda, 2.250 por 49.36 por 49.36, este por este por este, y el valor de, en este caso, de la diferencia, se obtiene de menos 15.939.936. Este se coloca en el numerador, en el denominador, el determinante general, que es ese 1900 y cacho. Se hace la división y se obtiene un valor de menos 8.23.
Una vez que se obtiene ese valor de menos 8.23, pues ya aquí se les muestra cada uno de los valores obtenidos a partir de ese sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, y lo que se busca es ahora solamente acomodar estos estimadores para ponerlo en el modelo de predicción. Entonces, este Y gorro ahora, si ustedes se fijan, ya tenemos el Y gorro igual a 212.39 más 95.97 por T, menos, en este caso menos, porque aquí recuerden que el modelo tiene un más, pero más por menos me da menos, y entonces se queda en menos. 8.23 por T al cuadrado. Entonces, ya que se tiene esa ecuación, nos vamos ya con el modelo, ¿no? Nos hacían una pregunta de qué sucedería en cierta época, ¿no? En cierto año, creo que era en el 2000 o 2020, ahorita lo vemos. Y entonces ya tenemos un modelo de predicción. El modelo de predicción es este Y gorro. Entonces nos preguntaban en una de las situaciones para predecir, es el número medio de acres estimado para el 2000, para el año 2000. Entonces, en este caso, para el año 2000, viendo cómo estaban acomodados los datos, se hace representar con un número 5. ¿Por qué? Porque llegaba a 1994, entonces ya para pasar al 2000, nada más necesitamos cambiarlo al número 5, y este 5 se va a estimar, se va a sustituir en la ecuación original, bueno, en esta ecuación, en donde está la letra T. Una vez que tenga la letra ahí T sustituida, por ejemplo, aquí el 5 se sustituye, el 5 se eleva al cuadrado, simplemente se hacen las operaciones aritméticas y el estimado de acre sale en 486.49. Entonces, esa es una manera, digamos, de los modelos de predicción. Ahora bien, hay que determinar el error estándar de la estimación. Ese error estándar de la estimación, pues, se va a generar con esta fórmula, en donde es una raíz cuadrada de las sumatorias del error estimado elevados al cuadrado sobre n. Entonces, este modelo, esta fórmula, pues también se necesita calcular a partir de la tabla que nosotros podemos generar. Déjenme borrar estas. Ya son 4:21, nada más termino de explicar esto y lo vamos a continuar en la siguiente sesión porque me falta platicarles del estadístico de prueba. Apenas estamos calculando el modelo estimado. Entonces, en este caso, para sacar el error, lo que vamos a hacer es que se va a obtener, este error estimado, se va a obtener a partir de la tabla, ¿no? Entonces, en cada uno de los datos, por ejemplo, ya tenemos las Y's, tenemos las T's. Recuerden que sacamos T al cuadrado, T al cubo, T a la cuarta, T por Y, T cuadrado por Y. Entonces, una vez que se hace eso, también nosotros podemos sacar las Y estimadas. Estas Y estimadas, recuerden que una vez que se tiene el modelo, se va a sustituir el valor de las T's en el modelo, se hace el cálculo aritmético y se obtiene este valor. ¿Sale? Se calcula con 1, con 2, con 3, con 4, 4, 4, y estos son los valores de la Y estimada. Se saca la sumatoria, que es este valor, y entonces ya por eso se obtiene esa característica, ¿no? Esos valores. Entonces, una vez que ya tenemos aquí, por ejemplo, los parámetros estimados, aquí ya también lo tenemos, estos son los que se utilizan, se van a multiplicar. En el caso del menos 8.23 es negativo en la ecuación, simplemente sustituimos estos valores de T con estos valores estimados y entonces se van a obtener cada uno de ellos. Nos vamos entonces después con el error estimado. Este error estimado implica que como yo obtuve un valor estimado de Y, yo se lo puedo restar al valor original de Y. Es decir, 213 menos 212.39 me va a dar 0.61. O en su caso, 298 menos 300.13 me va a dar menos 213. Y así, es decir, se van a restar el original menos el estimado y me da este valor. Finalmente, pues se saca la sumatoria. Ahora bien,
Una vez que yo tengo eso, yo puedo obtener mi Y estimada, es decir, de cada dato, estos valores estimados los voy a restar con el promedio de las Y. El promedio de las Y son 375. Este valor, por ejemplo, del Y estimado, lo voy a obtener a partir del 212.39 menos 375, que es la media de Y. Al hacer la diferencia, lo voy a sacar al cuadrado y me va a dar este valor, que sería 26.442. Después me voy con el siguiente valor, 300.13 menos 375, lo elevo al cuadrado y me da 5.606, y así consecutivamente en todas estas, ¿no? Para obtener finalmente esta sumatoria. Y en su caso del E cuadrado estimado, lo que yo voy a obtener es ahora, a partir de este error estimado, recuerden que el error estimado es la diferencia de este dato menos este dato. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Finalmente voy a sacar la sumatoria. Y entonces, como en su caso, para el error estimado, el error estándar estimado, aquí lo que nos piden es el error estimado al cuadrado sobre m y se eleva al cuadrado. Perdónenme, se saca la raíz cuadrada. Entonces, ya que tenemos esta sumatoria del error estimado, error al cuadrado estimado, error, se va a dividir entre la n, que en este caso son 6, se saca la raíz cuadrada y finalmente el valor se obtiene de 0.0307. Entonces ahí ya se tiene ese parámetro. Una vez que se tienen esos valores, también podemos obtener el coeficiente de determinación. Este coeficiente es para saber qué tanto de los datos se acoplan al modelo y pueden ser explicados por ese modelo matemático. Y entonces aquí lo que se saca para el R cuadrado es una sumatoria de la Y estimada menos la Y promedio elevado al cuadrado sobre, ahora, cada valor de dato de Y menos la Y promedio elevado al cuadrado. Esto ya se sacó en la tabla anterior, se va a sustituir, se multiplica por 100 y se obtiene este valor. Quiere decir que el 99.99 de los datos pueden ser explicados por este modelo matemático, que es un modelo de parábola, ¿sale? Es un modelo de función cuadrática. Cuando lo metemos a Excel, en Excel nosotros podemos también calcular la gráfica. En la siguiente clase les voy a platicar cómo se obtiene este valor, porque tiene que ver ya con un nivel mayor de 1, es un grado 2. Entonces también nos puede dar el valor de la ecuación estimada para nosotros saber el valor que acompaña la x al cuadrado, si es igual a 0 o es diferente de 0, para darle la confianza estadística. Entonces, para darle la confianza estadística, pues tenemos que platicar de la tabla de ANOVA. Esta tabla también es muy similar a las otras tablas de regresión. Lo que aquí vamos a hacer es solamente unos cálculos un tanto diferentes para conocer si el valor que acompaña la x al cuadrado es diferente de 0. Si es diferente de 0, hay una relación cuadrática, hay una relación de parábola. ¿Sale? Entonces, con esto, hasta aquí le voy a dejar. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. De hecho, les voy a explicar en Excel cómo obtener estos datos. En el caso de Excel, no viene como tal la regresión cuadrática. Se tendría que hacer ciertamente a mano para que ellos lo puedan obtener, calcular, y entonces eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. No sé si tengan algún comentario respecto a esta información. Si no es así, nos pasamos con la duda que tenía Fernando. Sí, profesora, ¿no? De momento, de lo que acabo de explicar todo bien, ¿le puedo compartir pantalla? Adelante, por favor. Gracias. Mientras comparte pantalla, Fernando, les pido de favor que el miércoles, por equipo, me presenten su diseño para regresión lineal simple, múltiple,
correlación de Pearson. ¿Qué otra les di? Viene la cuadrática, pero si no tienen de la cuadrática, yo les doy los datos de cuadrática. La de Spearman, perdón, esas se las voy a platicar la siguiente sesión. Adelante. Sí, mire, bueno, yo tenía la duda respecto al cómo se calculaba, qué datos se utilizaban para generar el intervalo de confianza, tanto para la pendiente como para la ordenada. Haciendo las operaciones, tal cual nos había comentado usted, a mí me daban resultados diferentes. Yo será, bueno, obviamente siguiendo el ejemplo de usted. Para este ejercicio, pues a mí yo utilizaba lo que era el 0.525, que corresponde a la pendiente, en este caso, y lo multipliqué por el valor crítico de t de 2.16, multiplicado por, en este caso, 2.350, que corresponde... ¿Podrías hacer un poquito más grande? Porque no alcanzo a ver bien, oye. Sí. Y... a ver. ¿Ahí? Uh-huh. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Entonces, y lo multipliqué por por el valor de 2.350, que en este caso corresponde al valor de t calculado para la ordenada. Y entonces a mí me daba inicialmente un valor distinto que el que me presentaba Excel, que en este caso era de 0.763. Y entonces este mismo error yo lo tenía tanto para este intervalo como para el intervalo de la ordenada, y los resultados pues, me lo daban. Entonces, ya corrigiendo los datos, bueno, cambiando los datos, en este caso decidí utilizar el 0.1101, que corresponde al valor crítico. No, es el error típico, ¿no? Perdón, al error típico para la pendiente, y ahora sí ya me da el resultado, bueno, ya me cuadra con el valor que me presenta Excel. Entonces mi duda era de que estos pasos que estamos haciendo manualmente tienen que ser similares o iguales a los valores que nos presenta Excel. Sí, porque si no Excel estaría mal. Ok. Sí, te tiene que dar lo mismo. En este caso, es que el error típico, ahí también ya te lo da Excel, ¿no? Sí. Ajá, ese típico es el que tú puedes calcular con la fórmula que tú tienes a la derecha, perdóneme, a la izquierda, en donde está ese B. Y tú ahí sustituiste, ¿no? La varianza entre la sumatoria de las X y menos X barra, eso se le va a hacer al cuadrado, y se saca la raíz cuadrada. Sí. Pero eso es solo la pendiente, no lo sacaste para la ordenada. También acá está, que es el color morado, y me da igual al valor de tablas. Pero la ordenada es diferente, ¿no? Es que no utilicé tal cual todo el número que... Yo le quité decimales, creo que también ese fue el error. Hace mucho uno de los errores, ¿no? Que al quitarle decimales me da un número distinto, 2.917. Muy pequeñito, pero sí es muy similar. ¿Y tienes ahí el error típico? El error típico. Sí, pero sí te salen entonces los intervalos o no? Sí, para la ordenada. Ya me da estos valores del intervalo, pero porque le comento, inicialmente me había basado en el ejemplo que nos había dado usted y los pasos que nos había explicado, pero no me daba valores. ¿Pero tienes los mismos datos o son datos diferentes? Lo voy a checar con mi presentación. Sí, bueno, en el ejemplo que nos dio, tengo los mismos datos que usted, pero... A ver, recuérdame cuál es el ejemplo que les di, nada más para que yo lo cheque. Que yo cheque, a lo mejor tengo algún error, pero...
A ver, ahorita lo busco. ¿Cuál es el ejemplo? No más que me diga tus de X y de Y. ¿Quién es X? Bueno, en este momento no tengo el ejemplo ¿No tal tiene cual, los nada más tengo los datos? resultados. Es la cantidad de cigarrillos que han fumado y ya era la mortalidad. Ujú. Ah, carambas. Ese es el ejemplo que nos dejó de tarea. El otro, el ejemplo que nos explicó usted, no lo tengo de momento, únicamente tengo los valores de T. Ajá, el que les Era- expliqué. El que nos explicó me parece que era el de los niños y ya habían tomado Cierto, el crecimiento talla, ¿no? en centímetros. Ajá, la talla de los niños. Entonces reviso las diapositivas, pero me dices que el valor, el cálculo del cálculo del intervalo de confianza Ajá. para la ordenada. La ordenada a mí me daba, bueno, no me daba más bien. Sí me daba. La ordenada está diferente, ok. Es diferente. Déjame checarlo y se los comparto la siguiente sesión. Ya lo anoté. Sí, nada más quería saber qué datos eran para checar yo mis cálculos. Si hay algún errorcillo, ya lo corroboro y ya quedamos de acuerdo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, esa era mi duda, profesora. Gracias. No, si ya te salió lo mismo que Excel, está bien. Entonces yo déjame revisar mis datos. Posiblemente tengo algo mal y entonces ya lo checamos. Muchas gracias, Fernando. Gracias. No sé si tengan alguna duda final, algún comentario final. Bueno, si no es así, les agradezco su asistencia. En equipo, por favor, ya piensen en su diseño, lo presentan la siguiente sesión para que ya el viernes les deje el examen. Van a tener una semana para que lo realicen y lo puedan presentar en las sesiones de Zoom. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Bonita tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Buen día. Hasta luego, chicos.